bien, señores, continuamos con Sobre los Hechos y agradecerle a Janel que, bueno, mira, Janel es un analista internacional. Si le pagaran por programa, ya no tiene que A trabajar. mí me gustaría verlo, y me excusan, oye, pero No a mí tiene me que gustaría trabajar, verlo como canciller. Sí, no. Pero no lo busque problema, déjalo así. Janel, ¿cómo estás? Para mí siempre, Bienvenido. siempre es un placer compartir con ustedes. Marino, tú sabes la admiración y el aprecio que te tengo. Siempre le he pedido a Dios en silencio por tu salud. Pienso que tú le has dedicado a la sociedad dominicana tus mejores años y la sociedad dominicana tiene que retribuir, por lo menos en oración, para que tú permanezcas en la televisión nacional. Y sé que Dios ha sido condescendiente contigo también. Muy bien, gracias, Janel. Mira, tenemos dos temas. Un primer tema es la guerra de Gaza y un segundo tema es la cumbre de las Américas. Entonces vamos a analizar en este bloque la guerra de Gaza. Mira, cada quien tiene su favorito en un análisis internacional, pero yo creo que la propuesta de Donald Trump y que respaldan varios países musulmanes ahora mismo es la mejor salida a lo que está pasando en Gaza y en el Medio Oriente. ¿Qué pasa? Que jamás, como dice Netanyahu, los palestinos aparentemente nunca han querido un acuerdo de paz, incluyendo desde Oslo. Porque en Oslo Arafat firmó, pero no puso orden en la casa. Me gustaría ver cuál es tu opinión, incluso a grosso modo, sobre qué podría pasar ahora con la propuesta de Donald Trump y si la propuesta no se acepta. Mira, para nosotros interpretar el conflicto entre Israel y Palestina, hay que dividir este conflicto en tres niveles. Primero el conflicto histórico, luego el conflicto bíblico-religioso y finalmente el conflicto contemporáneo a partir del 7 de octubre, donde unos rebeldes de Palestina interrumpen. En tal sentido, nosotros tenemos una situación muy compleja aquí. La propuesta de Donald Trump es muy interesante y creo que para la visión de Occidente es lo más favorable, porque lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio respecto a los niños. Estamos hablando de prácticamente 19,000 niños muertos. Y cuando tú hablas de un niño, el niño no tiene conciencia. El niño no tiene conciencia ni existencia en el tiempo. El niño no sabe si tú tomas un niño de la Franja de Gaza de 4 años de edad y lo traes a la República Dominicana y a los 18 es dominicano. Habla de Duarte, habla de la cultura. El niño es un recipiente vacío que no tiene componentes ideológicos. Entonces, no tiene razón eliminar a un niño en medio de una guerra. Igual los ancianos. Ahora, Hamas es un partido político que para la narrativa de Occidente es un grupo terrorista. Pero Palestina y Cisjordania tienen dos partidos fundamentales, que es Hamas y Fatah. Uno es secular y el otro es religioso. El enfrentamiento detrás de todo esto son las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y no es posible que el mundo gire en torno a tanta guerra por una visión religiosa, que me imagino que no debería de ser un componente trágico para la humanidad. Ahora bien, ¿ustedes creen que es justo que después del 7 de octubre, donde un componente de Palestina se introduce en el territorio de Israel, se dice que es un aeropuerto vacío, donde había un concierto, que detrás de cámara le quiero decir a ustedes que era una fiesta del orgullo gay? Entonces, si eso fue una planificación estratégica, el que la hizo es un genio. Porque el sistema de inteligencia más efectivo de Oriente Próximo y Oriente Medio, y posiblemente uno de los tres sistemas más importantes del mundo, es la Mossad. Sin embargo, ellos penetraron por aire, mar y tierra muy fácil. Eliminan a aquellas personas que según la creencia del judaísmo está contraria, porque Israel, independientemente de todo, hay unos judíos ortodoxos que no aceptan la homosexualidad, ni mucho menos el lesbianismo. Pero por otro lado también era la excusa perfecta ¿para qué? Para realizar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Al final el mundo, a través de la 80ª Asamblea de Naciones Unidas,
tuvo el reconocimiento de estados que eran prácticamente imposibles de pensar del lado de Palestina. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Portugal y otros estados importantes que han reconocido el Estado palestino. Yo pienso que ambas tendencias tienen que bajarle un poquito al discurso para poder buscar un espacio de paz. Porque el mundo, independientemente de que la gente hable de Rusia y de Ucrania, ese conflicto en la Franja de Gaza puede ser la chispa para un conflicto a gran escala. A gran escala. Y me refiero al apoyo musulmán que pueden recibir los componentes de Hamas. Manuel, qué interesante que menciona el tema de los países europeos que han apoyado el tema de Hamas. Pero tienes razón, Trump, cuando habla de que ha sido inoperante la ONU porque no ha planteado resolver el problema desde viendo la situación de invasión que tuvo Israel, que le mataron ciudadanos en su país y que ha sido una respuesta. Y sin embargo, la ONU eso no lo ha catalogado como un asalto a una nación, sino lo dejan como tranquilo. Y, en cierto modo, eso fue que el polvorín para lo que es la guerra con Hamas. Sí, pero es importante destacar que la ONU no es una policía mundial. La ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones se organiza y crea las Naciones Unidas. La principal misión de Naciones Unidas, en su génesis, es mantener la paz mundial, número 1. Número 2, combatir la desigualdad entre el hombre. Y número 3, organizar los sistemas democráticos y de gobierno en el mundo. Cuando tú evalúas los 3 elementos por el cual la ONU se origina y evalúa el componente bélico mundial, nosotros tenemos 25 guerras activas en la actualidad. La gente solamente conoce la de Rusia y Ucrania y la de Israel. Pero aquí hay 25 guerras activas. Hay una guerra, una tendencia entre la India y Pakistán por la región de Cachemira. Hay otra situación que a pesar de que habla del Nepal 2.0, pero hay un conflicto en ese sistema de fronteras entre China y la India. Hay un conflicto bélico entre la guerrilla colombiana y el ejército regular. O sea, hay muchas guerras activas. Sudán. Donald Trump, claro, y en el caso de África ni se diga. Donald Trump simplemente ha dicho el sentir de la mayoría de los presidentes libres del mundo. Naciones Unidas no ha mirado para Haití. Y lo de Haití no fue que Haití se desestabilizó. A Haití la desestabilizaron. Entonces, las Naciones Unidas, en el fondo, ha fracasado en 80 años. Porque hoy el mundo tiene mayor desigualdad. En el mundo hay personas que tienen acceso a langostas diarias, mientras otros no pueden comer ni sardinas. Y no estoy hablando de comunismo ni de socialismo. Estoy hablando de la desigualdad social. Con el 20% de la comida que se bota en el mundo, escuchen bien, se alimenta el 80% de la población que sufre de hambre. ¿Tú crees que es justo que nosotros a 80 años de Naciones Unidas, precisamente ahora, es cuando hemos llegado a un acuerdo para proteger la alta mar? Nosotros estamos recibiendo en el Caribe una desgracia respecto al sargazo. Pero el sargazo no es un componente solamente porque sí. Es el resultado de una depredación ambiental terrible y el calentamiento global ha provocado el calentamiento de los océanos. ¿Y eso ha producido qué? El levantamiento de esas algas submarinas que vienen a afectar las costas de la mayoría de los países ribereños. Pero el medio ambiente tiene un componente. El medio ambiente no pierde, ni empata. El medio ambiente siempre gana. Por eso vemos en lugares donde no había agua, inundaciones efectivas, y en lugares donde había mucha agua, entonces una sequía permanente, que ha terminado en elevar los precios de la canasta básica en la mayoría de los países. Miren el caso de España, miren el caso de Brasil, miren el caso incluso de regiones importantes donde hoy hay un estudio que determina que eso que ustedes toman diario, que es el café, que más de 3.000, escuchen bien, más de 3.800 millones de tazas de café se sirven diariamente, ha aumentado de precio gracias al cambio climático. Entonces yo me pregunto, la ONU, en el eje transversal de todos los elementos del mundo, ¿qué ha hecho? Nada.
o por lo menos sus iniciativas no son bien tomadas, porque el mundo ahora tiene dos bloques que se sobreponen a la ONU. Es el G7 y los BRIC. Aquí se hace en el mundo lo que uno de esos dos bloques haga. Y los bloques están enfrentados. Porque en el fondo la gran tragedia hoy es que el mundo no tiene árbitros marinos. Domingo. Hoy hasta la misa del Padre está banda. Usted va a un culto evangélico y el mensaje del Padre de la iglesia, usted tiene que escucharlo bien, porque está tendenciado. La iglesia hace silencio. ¿Cuál ha sido la postura de la iglesia respecto a los conflictos de Israel, de Rusia, de Palestina, de Ucrania? Nada. La iglesia ha fijado un silencio sospechoso. Mientras tanto, la familia, que es el componente del mundo, el núcleo básico del mundo, está en descomposición. Aquí tenemos familia, 2 hombres criando un niño, 2 mujeres, que no tenemos problema con eso, son tendencias personales, pero 2 mujeres que deciden ir a un laboratorio y una de ellas queda embarazada y son madre y padre de un niño que se cría sin un sistema familiar. La familia, desde la creación del Génesis, entre el Éufrates y el Tigris, está compuesto por un hombre y una mujer. Entonces, esa destrucción del Génesis es que ha provocado todas las desgracias que vemos hoy. Anel, Sí. bueno, es interesante esta preguntita corta. Tiene que ver, la Sociedad de Naciones desaparece, entra a ONU. ¿Corremos riesgo de que pase lo mismo con estos choques de estos bloques? No, que va a pasar. Es que va a pasar porque cuando estamos hablando, ¿cuáles fueron los bloques que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? La alianza, y están ahí los resultados, porque los que ayer eran aliados hoy son enemigos. Para China vencer a Japón, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero ahora resulta que Japón es aliado a Estados Unidos y contrario a China. Mira cómo cambia el mundo. Es inevitable un enfrentamiento, porque el mundo no tiene árbitros. Y todo esto son guerras comerciales. Todo lo que usted ve, todo, incluyendo el informe del Departamento de Estado, tildando a la República Dominicana como un país donde la inversión es peligrosa, eso es falso. Todo el mundo sabe que aquí hay un clima de inversión segura. Aquí no hay secuestros, aquí no hay crimen organizado, aquí hay delincuencia, aquí hay personas antisociales, pero aquí no tenemos una industria del secuestro. Aquí no es verdad que hay lugares donde usted para entrar tiene que pagar, eso no existe. Aquí no hay carreteras controladas por la delincuencia y por las bandas. Entonces, hay que tener cuidado porque todos los elementos de la geopolítica en la narrativa obedecen a bloques económicos. El mundo hoy no tiene árbitros. Bien, vamos a la pausa.